Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 18 sobre nuestro curso de introducción a todo lo que es la Biblia y alrededor de la Biblia. Me da muchísimo gusto saber y contar con el favor de su atención. Quiero invitar a todas las personas que por primera vez ven esta lección, que se regresen a la lección 1. Esta es la lección 18. Si ustedes no agarran por orden las lecciones, van a tener muchas preguntas y no lo van a entender o a disfrutar como la persona que ya lo vio, que ya va con su orden, lleva su orden, lección 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, váyanse por favor a la lección número 1, o 2 o 3, donde ustedes vayan, con calma. Pero véanlas, siéntense. ¿Qué necesitan para estas lecciones sobre Biblia? Necesitan un cuaderno. Claro, la Biblia, la palabra de Dios, una pluma y mucha cabeza. ¿Sale? Bueno, no mucha, nomás poquita, porque es muy fácil de entender, pero pónganme atención, por favor. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Gracias a todos los que me hacen el favor de su atención, a todos los que comparten, disfrutan, a los abuelitos, abuelitas, jóvenes, muchachos, muchachonas, muchachones que ven este curso bíblico. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos y vamos a comenzar ya con esta introducción de saludo. Vamos a comenzar con la lección 18, que se llama Libros inspirados del Antiguo Testamento. Es decir, todos los libros que están en el Antiguo Testamento, no todos son aceptados por los hebreos, fíjense nomás, O sea, los judíos aceptan una parte del Antiguo Testamento, pero no toda. Y algunos aceptan muy poco del Antiguo Testamento y ningún hebreo acepta todo el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros. Y los hermanos separados, pues algunos no los aceptan. Hay libros, veíamos en la lección 17, en la pasada, que los hermanos separados serios, los serios, no los que a veces conocemos, religiones protestantes serias como los luteranos, los calvinistas, no aceptan algunos libros del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver por qué no los aceptan. ¿Cómo sabemos eso, Padre? Muy bien. Primero que nada, nos preguntamos, ¿por qué los protestantes no aceptan como inspirados los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? O sea, ¿cuáles son esos libros? Ya habíamos visto la lección pasada, pero se los voy a volver a decir. Los libros del Antiguo Testamento. Ahorita no vamos a hablar del Nuevo, del Antiguo. Los protestantes serios no aceptan Tobías, ni Judith, ni Sabiduría, ni Eclesiástico, ni Baruch, ni Primera y Segunda de Macabeos, y algunos fragmentos del libro de Daniel y de Esther. No los aceptan. Esos 7 libros o parte de libros, dicen ellos, esos libros no son inspirados, ni están iluminados por Dios, ni nos dicen nada, ni son necesarios para la salvación. Dice así. La respuesta hay que encontrarla en el hecho de que en el tiempo de la iglesia primitiva, primer siglo después de Cristo, existían entre los hebreos 2 cánones o listas de los libros inspirados. Así es, miren. Y aquí esto es muy importante. Nosotros vamos a una librería, pedimos una Biblia, nos entregan un libro así, ordenadito, con nombres, con versículos, capítulos, números, índice. Vemos también los mapas de ubicación. O sea, una Biblia como la tenemos hoy en día es algo muy fácil de conseguir y muy fácil de obtener. Pero cuando nosotros hablamos del siglo primero, o sea, el siglo en el que vivió Cristo, o poquito antes de que viviera Cristo, el papel era muy rudimentario, era caro. La tinta era muy escasa, era cara. Las personas que escribían y que sabían leer eran muy pocos, no pasaba del 10%, imagínense nomás. Entonces, los hebreos no tenían el Antiguo Testamento como lo tenemos hoy, así bien ordenadito, bien traducido a todos los idiomas. No existía, no había un Antiguo Testamento. Ni siquiera se le daba el nombre de Antiguo Testamento. Los hebreos no le dicen Antiguo Testamento, le dicen la ley o la Torá o los libros proféticos o los libros sagrados. Entonces el término Antiguo Testamento es un término que la Iglesia Católica acuñó para ponérsela a todos esos libros anteriores a Cristo. Muy bien, entonces los hermanos separados no aceptaban eso y ellos tienen una razón suficiente, pero lo que me interesa a mí más es la razón por la que los hebreos no los aceptaban. Primero que nada es que
había como dos líneas, como dos definiciones, ¿no? Parte de los hebreos muy conservadores, muy estrictos, decían no, los inspirados por Dios nomás son estos. Y había otra rama de hebreos muy más abierta que decía no, también estos, no nomás aquellos, también estos otros. Entonces no se ponían de acuerdo los hebreos y pues menos los cristianos. En ese tiempo apenas la Iglesia Católica estaba comenzando a dar los primeros pasitos, ¿no? Como iglesia, toda desordenada, toda como podía, iba, ¿no? Desordenada no porque no estuviera el Espíritu con ella, sino desordenada en sus prácticas, en su orden, estaba apenas en pañales. Muy bien, dice así, estas dos corrientes, vamos a ver las dos corrientes. Una es el canon palestinense. Ustedes han oído hablar de Palestina, ¿no? Palestina se le decía, mucho tiempo se le dijo a todo lo que es la región de lo que hoy es Israel y Palestina, parte de Egipto, toda esa parte era Palestina, así se le llamaba. Entonces dice, una es el canon palestinense, que constaba solo de los libros protocanónicos, es decir, 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento hoy en día? 46. Si a 46 nosotros le quitamos 7, nos quedan 39. Es decir, que le faltan 7 libros antes nombrados. Así es. ¿Cuáles son? Los libros deuterocanónicos son, vamos a volverlos a decir. Tobías, 1. Judith, 2. Sabiduría, 3. Eclesiástico, 4. Baruch, 5. Primera y segunda de Macabeos. 7 libros que el canon palestinense decía, esos 7 no están en el código, en el canon, o sea, nomás 39 libros, todos los demás, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Samuel, Oseas, Abdías, Sofonías, Eclesiastés, el libro del Cantar de los, etcétera. Todos esos libros, los 39 que nos quedan, para el canon palestinense, decía, esos 39 sí están inspirados. Esos 7 que están ahí volando, no. Entonces, había hebreos que creían en el canon palestinense. Y luego hay otro canon, o sea, otra regla. Hay que entender que en la lección 15 decíamos la palabra canon significa regla o vara en hebreo, en griego. Dice, un canon alejandrino contenía todos los 46 libros, los protocanónicos y los deuterocanónicos. Es decir, el canon alejandrino, yo creo que está refiriéndose a alguna ciudad de Alejandría, fuera de la Palestina. Hay que recordar que la Palestina antigua, hoy Palestina es una región dentro de Israel que está en conflicto, que está queriendo ser país, pero depende de Israel. Es muy confuso hablar de ese tema, no quiero tratarlo porque me voy a tardar muchísimo, pero en aquel tiempo Palestina se le decía a Israel, o sea, donde estaba la parte más conservadora, y Alejandría era otra ciudad donde también vivían muchos hebreos, pero que no vivían en Palestina y no eran tan conservadores o tan duros. Entonces los alejandrinos, el canon alejandrino decía, los 46 están inspirados por Dios. O sea, también métale Ruth y también métale Esther y también Ruth sí, Esther, Tobías, Judith, Sabiduría, todos están inspirados, los 46. Entonces había una diferencia muy grande entre los mismos hebreos. Casi los palestinos y los alejandrinos son como los católicos y los protestantes, ¿no? No nos podemos poner de acuerdo porque hay cada idea, hay cada rareza que no se puede. Luego dice, vamos a continuar. Está muy interesante el tema, ¿verdad que sí? Está muy interesante. Pero para que lo entiendan, señores, hay que irse a la lección 1, ¿eh? Si no, los que apenas llegaron ni van a entender nada porque no van en coordinación con todo lo que ya vimos. Dice, la iglesia cristiana primitiva, nuestra iglesia católica, haciendo uso del poder que le dejó Jesús como depositaria de la verdad, ya hablamos de las llaves de Pedro, por eso llamamos a la iglesia católica, encabezada por el Papa, como la depositaria de las llaves y el poder que Cristo le dejó, porque Cristo no solo le dio unas llaves físicamente, sino lo que las llaves significan. Le dio el poder espiritual para decidir sobre asuntos,
si son verdad, si son mentiras, si son ciertos, de decretar algo, de virtudes, de valores, de cosas importantes, o desechar algo que no es verdad. Entonces, ese es el poder que Cristo le dejó a Pedro. Por eso el único que puede nombrar obispos, el único que puede nombrar santos, el único que puede nombrar beatos, el único que definió el canon de los libros como lo tenemos hoy ordenado, es el Papa. Claro, con sus obispos, que son sucesores de los apóstoles, pero el Papa es el único sucesor de Pedro. No hay otro sucesor de Pedro en el mundo. Aunque algunos medio zafados han dicho que son ellos, entonces ya ven que cada loco que encontramos. Dice, como la iglesia, como depositaria de la verdad que Cristo le dejó, dice, adoptó el canon alejandrino. O sea, la iglesia católica dijo, bueno, ellos no se ponen de acuerdo, los hebreos, unos dicen los palestinos, el códice palestino dice, no, nomás 39 libros. Bueno, y el canon alejandrino dice que son los 46. La iglesia católica se puso en oración, pidió la inspiración del Espíritu Santo, estudió esto y dijo, nosotros vamos a aceptar el canon alejandrino, o sea, los 46 libros. Y esos 46 están contenidos en la Biblia. Todos los libros del Antiguo Testamento como los conocemos. Bueno, mucha gente piensa que que la Biblia la entregó Cristo así como un libro terminado, hecho y derecho. No, criaturas. Váyanse a ver las lecciones y van a ver qué difícil y qué dura fue la historia de la Biblia. Vamos a ver esto muy importante. Dice Jesús, de las 37 veces que cita la Escritura, fíjense, este dato no me acordaba, ya se me había olvidado. ¿Cuántas veces Jesús cita la Escritura? Hay que recordar, Jesús no le va a decir Antiguo Testamento porque el nombre Antiguo Testamento es una palabra acuñada por la Iglesia Católica para distinguir el Antiguo, todos los libros que es el canon del Antiguo Testamento alejandrino. La Iglesia le va a decir Antiguo Testamento a todos los libros antes de Cristo y Nuevo Testamento a todos los libros después de Cristo hasta el año 100, terminando con el libro del Apocalipsis. Sin embargo, Cristo en su vida y en los 4 evangelios va a citar 37 veces la Escritura. No sé si ustedes se acuerdan alguna vez, para no leer la Biblia ahorita, alguna vez cuando Cristo dice, está escrito. ¿Se acuerdan ustedes que dice eso nuestro Señor? Muchas veces lo cita y dice, está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Por ejemplo, acuérdense del monte de las tentaciones ahí en Jericó, cuando el demonio quiere tentar a Jesús y le dice que se arroje, ¿no? Arrójate y unos ángeles vendrán por ti. Dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, 37 veces Jesús cita la Escritura. Luego, 33 veces usando la versión del canon alejandrino. Esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a esta división hebrea. El canon alejandrino, 46 libros, el canon palestinense o palestinense, 39 libros. Entonces Jesús se enfrenta a esto, pero Jesús cita 33 veces la versión del canon alejandrino, el que tenemos nosotros. Por eso la iglesia acepta el canon alejandrino. Además dice, en el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento, fíjense nomás. O sea, los que escribieron el Nuevo Testamento, Pablo, Lucas, Mateo, Marcos, San Juan, todos los que escribieron el Nuevo Testamento citaron 350 veces el Antiguo Testamento. De ellas, 300 corresponden al canon alejandrino. O sea, hubo otras 50 que se citó el canon palestinense. Por lo tanto, Cristo cita 37 veces la Biblia, el Antiguo Testamento, o la Escritura así llamada, pero de esas 37, 33 veces están basadas en el canon alejandrino, donde están los 46 libros. Y todos los que escribieron el Nuevo Testamento, que citan la Escritura y se está escrito, se dijo a los antiguos, toda esa manera de citar en la Biblia, el Antiguo Testamento dice, 350 veces se cita el Antiguo Testamento y de estas 350, 300 son citadas el canon alejandrino. Muy bien, entonces, por eso la iglesia se inclina por el canon alejandrino, más que por el palestinense.
Dice, los apóstoles nombraban a menudo los libros deuterocanónicos como sabiduría o Judith. Así es, o sea, los apóstoles, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en los primeros escritos, en las cartas que existen de los discípulos de los apóstoles, se cita libros deuterocanónicos, o sea, no aceptados, como se puede decir el libro de la sabiduría, Judith, Tobías, se citan estos libros. Aunque los judíos no los aceptan algunos, sin embargo los apóstoles los citan. Los primeros padres de la iglesia usaron el canon alejandrino, así es. Acuérdense que la iglesia no solamente es Biblia, también es la sagrada tradición. Todos los libros, las costumbres que se hicieron en los primeros siglos de la iglesia forman parte de la sagrada tradición. Y esos libros son llamados tradición. Y dentro de esos libros, cartas, escritos, se cita al canon alejandrino, donde están los 46 libros. Por eso y por todas estas cosas, la iglesia se inclina por el canon alejandrino y lo acepta como válido. Dice, pero los protestantes, 14 siglos después, fíjense nomás, o sea, 1400 años después de que se define esto, para mí eso ya no es ninguna autoridad, ni me interesa mucho, porque estamos hablando de 1400 años después. Dice, los protestantes prefirieron volver al canon palestinense. Ellos dijeron, ya ven que por eso son protestantes, porque protestan, porque no les gusta, porque están en contra, porque nada les parece lo que la Iglesia Católica dice, ellos no. Entonces los protestantes, dice, prefirieron volver al canon palestinense y decidieron no considerar los 7 libros deuterocanónicos. Los resultados son el canon católico, 46 libros. Nuestra Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento. El canon protestante, los hermanos separados, tienen 39 libros. Ellos saben por qué, no sabemos, pero tendrán sus razones. 1400 años después, háganme el favor. Y nuestros hermanitos que andan por la calle, pregúntenles del canon palestinense y del canon alejandrino y se van a quedar así de que, no, yo no vengo a decirle de eso, yo vengo a decirle que se venga con nosotros y que venga a levantar las manos y a cantarle al Señor. Eso pasa. Bueno, nota, ya vamos a terminar, Dice, alguien puede preguntarse por qué la diferencia de 7 libros entre el canon palestinense y el alejandrino. ¿Por qué esos 7 no? La respuesta a esta inquietud exigiría un estudio más profundo sobre la formación de estos cánones, que está fuera del alcance de nuestro curso, dice el padre. Bueno, ya en otra ocasión hablaremos de eso. ¿Por qué estos 7 no son definidos? Yo me acuerdo cuando recibí clases sobre esto, déjenles platico algo poquito para que lo entiendan. ¿Por qué estos 7 no fueron aceptados? Número 1, algunos de ellos no fueron escritos en hebreo. El hebreo para los judíos es la lengua sagrada por la cual Dios escribió. Otro es porque en algunos libros de ellos se habla de personajes muy concretos, como Tobías, como Ruth o como Baruch, donde se habla de ellos mucho. La intervención de Dios es mínima, entonces ellos dicen, no, pues a mí de qué me sirve leer un libro donde no aparece Dios o aparece muy poco. Otros también pusieron como pretexto que esos libros no eran importantes ni sobresalientes sobre las cosas de Dios. Por ejemplo, los Macabeos, donde se habla de una guerra, de una revolución. Entonces ellos dicen, pues esos libros realmente a nosotros no nos dicen nada de la intervención de Dios. Entonces los judíos del canon palestinense, los más conservadores, los desecharon por esas razones y por otras más que ellos desconocen. También algunos, como son muy nuevos para ellos, porque los libros se escribieron algunos 700, 800 años antes de Cristo y algunos se escribieron 50 años antes de Cristo. Se dice por ahí que el libro de la sabiduría posiblemente se escribió mientras Cristo estuvo en el mundo. Entonces, pues ya era muy nuevo para que ellos lo incluyeran. Entonces, nuevo para ellos, para nosotros pues son muy antiguos. Entonces, esas son las razones por las que los judíos, algunos de ellos, no los incluyen en el canon como oficial. Actualmente los judíos siguen divididos, unos aceptan 46, otros aceptan 39.
Esa es la historia del Antiguo Testamento en cuanto al canon, a la regla, es decir, a los libros inspirados y a los libros no inspirados. La Iglesia Católica, gracias a Dios, acepta el canon alejandrino y acepta los 46. Bendito sea Dios que somos católicos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Esta fue la lección número 18, libros inspirados y canónicos del Antiguo Testamento. Les invito a todos los que vieron la mitad de esta lección que vean las lecciones por orden. Váyanse a la lección 1 y comiencen desde la 1, 2 o 3, aunque vengan despacito, con su Biblia en mano, su pluma y su cuaderno. Por favor, es muy importante que vean las lecciones completas. Gracias a quien ven las lecciones con su familia, a quienes las ven juntos en la parroquia. Eso a mí me alienta muchísimo saber que hay mucha gente que ve estas lecciones en su parroquia, y gracias a los sacerdotes que me recomiendan, a los laicos. Yo quiero llegar a muchísimas personas porque me mueve el corazón a evangelizar. Es mi deber y mi obligación como bautizado y como sacerdote también. Así que hay muchos católicos que están perdiendo su fe porque nadie les explica todo esto que estamos analizando ustedes y yo, que somos afortunados. Ayúdenme a llegar a más gente suscribiéndose a mi canal y recomendando estas lecciones bíblicas. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto en la próxima lección número 19.